Queridos alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Academia de Líderes. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a tocar un tema más que importante para la vida, para el ministerio, para llevar a cabo el mandato que Dios nos ha entregado y tiene como título Esforzados y Valientes. ¿Sí? La palabra de Dios detalla muchísimos valientes y esforzados que fueron llamados para llevar a cabo el propósito de Dios. Entre ellos tenemos a Josué, un valiente y esforzado, el cual Dios le dijo que le iba a entregar la tierra prometida. Josué era alguien que destacaba. Era alguien en cual Dios había encontrado algo diferente a los demás. Fue por eso que también Dios le escogió para conquistar, para tomar aquella tierra que había sido prometida. ¿Sí? Dios le dijo a Josué que para conquistar esa tierra él debía de ser esforzado, pero también valiente. ¿Sí? Si nos detenemos a pensar en esas dos palabras, podemos determinar que una persona esforzada es una persona que tiene ánimo, que tiene aliento, es una persona que tiene un gran corazón y que tiene un gran espíritu. ¿Sí? Una persona valiente es una persona fuerte, que va al frente, que se anima, que no hay nada que le pueda limitar. ¿Sí? Dios le dijo a Josué: te voy a entregar, pero primero tienes que ser alguien esforzado y valiente. Sí, en la vida necesitamos de ser esforzados y valientes para todo, para un montón de cosas, para tomar decisiones, para emprender algo, para decidir sobre un trabajo, para decidir sobre nuestra vida personal. Tenemos que ser esforzados y valientes, ¿sí? Lo mismo para llevar a cabo el propósito que Dios nos ha encomendado, como lo dijo Jesús, que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es un mandato de parte de Dios, y para llevarlo a cabo, para poder hablarle a alguien de Jesús, para poder contarle a alguien de lo que Dios hizo en tu vida y en mi vida, nosotros necesitamos de ser personas esforzadas y valientes para poder llegar al corazón de aquel que no conoce de Dios. ¿Sí? Toda persona que se esfuerza en algún momento va a requerir de valentía. Es lo mismo que toda persona que es valiente en algún momento va a tener que hacer un esfuerzo, ¿sí? Va a tener que esforzarse. ¿Qué es esforzarse? Es hacer algo más de lo que normalmente hacemos. ¿Sí? Es poder añadir o acotar una cuota de esfuerzo más a aquellas cosas que acostumbramos a tener para obviamente obtener un resultado diferente. A veces pretendemos que las cosas cambien, a veces pretendemos que las cosas sean diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces, si yo quiero que algo diferente ocurra en el ministerio, en los dones, en los talentos, en la familia, yo necesito hacer algo diferente para que la respuesta sea diferente. Dios llamó y llama para sus obras personas esforzadas. ¿Sí? Vemos en la palabra de Dios a mucha gente que Él llamó. ¿Sí? Él no llamó a vagos, Él llamó a gente que tenía una conducta de trabajo, que tenía una conducta de esfuerzo, que sabía lo que era trabajar, y estoy hablando de un trabajo secular. Él llamó a gente que tenía una conducta de responsabilidad, ¿sí? Que es algo que también encierra la palabra esfuerzo. Dios llamó a personas que estaban ocupadas para que se ocuparan de su reino, para que se ocuparan de hacer su voluntad. Él nos llama a personas vagas. Si tú eres dueño de una empresa, de un negocio, siempre vas a ir por el empleado que va a cuidar tu negocio, que te va a hacer, que va a hacer las cosas que tú le pides, porque no vas a buscar un vago, vas a buscar a alguien que realmente tenga ganas de trabajar. Dios hizo lo mismo y hace lo mismo. Dios busca gente que está ocupada para llevar a cabo su trabajo. ¿Por qué? Porque sabe lo que es un compromiso, porque sabe lo que es una responsabilidad, porque sabe lo que es esforzarse, ¿sí?
vemos que en la palabra del Señor Dios llama a muchos, entre ellos Eliseo, ¿sí? Eliseo que cuidaba las yuntas de bueyes de su padre, lo podemos encontrar en Primera de Reyes 19:19. Moisés, cuando cuidaba el rebaño de su suegro, gente trabajando, Éxodo 3:1. Pedro pescando en su barca, que estuvo toda la noche, usted conoce la historia, Pedro pescó, estuvo toda la noche tirando las redes, más allá de que no había logrado pescar nada, Jesús, lo encontró pescando. Esto lo vemos en Lucas 5:5. También vemos a un David, a un Gedeón, que ambos estaban trabajando, ocupados en hacer algo, ¿sí? Y Dios fue por ellos, Jesús fue por ellos, sin importar que estuvieran ocupados, porque esa era la clase de gente que Jesús quería. Y acá voy a hacer un paréntesis. Jesús y Dios buscaron estas personas porque sabían que lo que le iban a encomendar lo iban a llevar a cabo, lo iban a hacer sin excusas, iban a cumplir, como dije anteriormente, porque ya tenía una conducta de responsabilidad. Pero no solo esto, Jesús no iba a poner sobre ellos una carga que no pudieran llevar más allá de que eran personas ocupadas. Y acá desbaratamos todas mentiras de decir, bueno, no puedo servir a Dios porque estoy trabajando, no puedo servir a Dios porque los tiempos no me dan, no puedo servir a Dios porque voy a estar muy cansado. Vamos a desbaratar las mentiras hoy. ¿Sí? Dios no va a depositar sobre ti o sobre mí una carga que nosotros no podamos llevar. Él ya nos capacitó para poder hacerlo. Si de pronto no sabes cómo hacer con el tiempo, cómo servir a Dios, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, porque tienes el trabajo, la familia, el negocio, Dios ordena las cosas siempre y cuando nosotros le pongamos a Él como prioridad. Recuerda esto, Dios no va a poner sobre ti una carga que no puedas llevar. Y en esta área quiero resaltar nuestra parte. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto no es una carga, es poder llegar al corazón de las personas, así como Jesús pudo llegar a nosotros a pesar de que estábamos ocupados. ¿Sí? En Josué 1:6-7 hay una clave. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate, se lo vuelve a decir, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sí? Aquí viene un desafío de parte de Dios para todos nosotros, esforzados y ser valientes. Dar todo de nosotros, ¿sí? Que cuando empiezo algo o empecemos algo, ya sea un emprendimiento, ya sea una relación, ya sea un compromiso de servir a Dios, que lo empiece, lo termine, ¿sí? Y en ese proceso pueden pasar miles de cosas, pero Dios nos llama a terminar aquello para lo cual fuimos escogidos, ¿sí? En Marcos 16, capítulo 16, versículos 15-18 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermosísimo el mandato, parece claro, ¿sí? Y parece fácil de cumplir. Pero en este mandato Dios nos manda a esforzarnos y a hacer algo, ¿sí? Porque las cosas van a ocurrir siempre y cuando nosotros nos pongamos manos a la obra. Los enfermos van a sanar, pero tenemos que orar, ¿sí? Las señales y los milagros han de ocurrir, pero yo tengo que obrar, usted tiene que obrar. ¿Sí? No es que digo una palabra y la cosa ocurre, ¿sí? La fe se activa, obviamente, pero hay algo que yo tengo que hacer. Para llegar a Jesús yo tengo que abrir mi boca, yo tengo que tomarme de mi tiempo para invitar a alguien, para predicarle a alguien, para orar por alguien, ¿sí?
Desde ese mandato, Dios nos manda a ser esforzado y valiente, perdón. O sea, las cosas han de ocurrir, pero es necesario hacer de nuestra parte. Si quiero que un enfermo sane, yo tengo que imponer las manos. Si yo quiero que un demonio salga de la vida de alguien, yo tengo que creer que ese demonio tiene que sujetarse a la autoridad que Dios te ha dado. ¿Sí? O sea que las cosas han de ocurrir, pero es necesario que nosotros nos pongamos en acción. Servir a Dios hace que nos esforzamos y seamos valientes, pero esto va en aumento. ¿Sí? ¿Por qué va en aumento? Porque a veces nos cuesta poner por obra aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Por ahí decimos, bueno, voy a predicar, voy a hablar de Jesús, o simplemente oro por las personas, pero no invito a nadie, no abro mi boca para contar lo que Dios hizo en nuestras vidas, que eso es el mejor por ahí mensaje de salvación, de decir Dios me sanó, Dios me liberó. No abro mi boca, pero sí quiero que la gente llegue, sí quiero que la familia llegue. Otra de las cosas, necesito que mi casa o mi familia llegue a Jesús, pero no oro por ellos, o no los invito a alguna iglesia, o no invierto tiempo en ellos, o no soy de testimonio para que ellos puedan llegar a Jesús. Todo esto requiere de un esfuerzo, requiere de alguien valiente que decide dejar a un lado sus planes, sus proyectos, sus metas, su vergüenza, su timidez, sus miedos, para poder alcanzar a otro, ya sea tu familia, ya sea el vecino, ya sea alguien que no conoces. ¿Sí? De todo esto requiere de un esfuerzo. ¿Sí? Aún en su mandato, todo lindo, las cosas han de ocurrir, pero Jesús quiere que nosotros nos esforcemos. Dios promete entregarnos las naciones, pero requiere de que nosotros prediquemos, de que nosotros dejemos a un lado nuestro cansancio, nuestra timidez, nuestros miedos, la vergüenza, el pensar y qué voy a decir, cómo lo voy a hacer. Dios quiere que nos esforcemos, que quitemos todas esas cosas para poder llevar a cabo su obra. ¿Por qué debemos de sacar todas estas cosas de nuestras vidas? Porque si nos ponemos a analizarlo, todas estas cosas que por ahí vienen a nuestras vidas, el no puedo, el no tengo, el no me sale, el qué voy a decir, no, los demás están más capacitados que yo, que lo haga aquel que tiene más años de iglesia que yo, son todas excusas, excusas de las cuales nos abrazamos, excusas de las cuales hacemos una plataforma para pararnos y decir, bueno, no lo voy a hacer, no tengo tiempo, el trabajo me demanda mucho. Debemos de despojarnos de toda excusa. ¿Qué es una excusa? Son mentiras. La base de una excusa es una mentira para no hacer algo que sé que tengo que hacer. ¿Sí? Debo despojarme de todo aquello que no edifica y que en fin es un engaño. A veces se nos ha hecho tan de costumbre hacer excusas o poner excusas que ya nuestra vida camina de excusas en excusas. ¿Por qué no logramos nuestros sueños? Los vamos postergando. Te aseguro que hay excusas. ¿Por qué no logramos las metas? ¿Por qué no alcanzamos el nivel económico que queremos? ¿Por qué no alcanzamos ese trabajo soñado? ¿Por qué no hay cambios? Porque la mayoría de las veces tenemos muchas excusas en nuestros pensamientos. Excusas que, como dije recién, se basan en mentiras. ¿Sí? Dice que un rey organizó una cena y que a todos los que invitó le pusieron una excusa, que uno tenía que hacer una cosa, que otro tenía que hacer otra, que otro no llegaba, se le hacía tarde. En fin, ese rey dijo, bueno, si no vienen los que yo invité, vamos a buscar a otras personas para que hagan y disfruten de la cena que yo preparé. ¿Sí? A veces nos perdemos de sentarnos en la mesa del rey por excusas. A veces nos perdemos de disfrutar lo que viene de parte de Dios por excusas, escondiéndonos.
excusas que nos meten en cuevas, excusas que nos sacan del propósito de Dios, excusas que de una u otra forma arruinan, destruyen, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el matrimonio, en la economía, en el trabajo, el esfuerzo que tengo que generar, en realidad no lo genero, pero sí lo baso en una excusa, no lo hice por tal y tal cosa, ¿sí? ¿Estás dispuesto a dejar toda excusa para servir a Dios? A veces esto se forma un hábito en nuestras vidas, se forma en una forma de vivir para nosotros, pero es necesario dejar la excusa de lado para poder alcanzar los planes y los proyectos de Dios. Los discípulos tenían miles de posibilidades de decir, bueno, si te sigo, Jesús, tengo que renunciar a mi trabajo. ¿Y quién le va a dar de comer a mi familia? ¿Sí? ¿Cómo hacemos, Jesús? En algunos casos algunos le dijeron, deja que despida a mi padre, que despida a mi madre. ¿Cómo le hago, Jesús? Servir a Dios no va a impedir que puedas hacer otras cosas. Al contrario, la excusa sí. La excusa te va a impedir que puedas llevar a cabo el propósito de Dios. Quiero que ahí donde estás puedas ir anotando qué clase de excusas son las que has usado en todos estos tiempos, en este año, desde que comenzó la academia. ¿Cuál fue la excusa que metiste para no servir a Dios, para no estar comprometido, comprometida con Dios y llevar a cabo lo que Dios te ha mandado? Debemos renovar nuestra manera de pensar, porque nuestros pensamientos se llenan de excusas cada vez que tenemos que hacer algo, cada vez que tenemos que hacer un esfuerzo más en nuestras vidas. Y no solo en la vida espiritual, no solo en el propósito de Dios. Si nos ponemos a analizar, siempre tenemos una excusa para algo. Escuchaba hace unos días un ejemplo de cristianos llegando a la iglesia, que la reunión empieza a tal hora y hay de seguro un 80% de la gente de que en vez de entrar 8:30 que empieza la reunión, llegan 9:15 a la reunión, ¿sí? Pero de seguro que si en esa reunión se anuncia que se va a entregar dinero, que se va a dar plata o que aquel que llegue a horario va a tener un premio financiero, pongámosle, ¿sí? La gente va a llegar a 8:30. La gente se va a esforzar y va a hacer todo lo posible para estar en ese lugar. A veces nos llenamos de excusas y no nos esforzamos para cambiar, dado a que no es algo que según nosotros no nos va a beneficiar. En el caso del dinero a todos nos beneficia, que si hubiese dinero por delante las cosas serían diferentes. Pero quiero decirte algo, el pago de parte de Dios supera cualquier dinero que pueda existir en esta tierra, cualquier oro, cualquier plata, ¿sí? Porque Él no es deudor de nadie y lo de Dios llena y completa todas las áreas de nuestras vidas. ¿Sí? A veces nos escondemos en esa mentira de decir, no, pero no puedo, no llego, no tengo tiempo, estoy cansado. ¿Sí? Quiero decirte que siempre que sirvas a Dios y pongas a Dios en primer lugar, toda excusa queda inválida delante de Él. Él va a ver tu esfuerzo, lo va a premiar, te va a recompensar, pero es necesario que las prioridades sean cambiadas. Primero Dios, primero su servicio. Con esto no estoy diciendo que no tienes que trabajar, que no tienes que dedicarte tiempo con tu familia, no, para nada, hay tiempo para esas cosas. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, ¿sí? Pero primero debemos enfocarnos en esto que Dios nos ha mandado, que es ser esforzados y ser valientes, ¿sí? Todo requiere de un trabajo y de un esfuerzo. La unción que más de uno de los hombres de Dios que conocemos en la palabra requirió un trabajo. Sin ir más lejos, la palabra de Dios dice en Isaías 64, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, ¿sí? Me ha ungido
¿sí? Cuando Jesús envió de dos en dos a sus discípulos, les delegó autoridad y les envió a trabajar. Cuando dijo que vendría el Espíritu Santo, les iba a dar poder, pero también les dijo que serían testigos. O sea, Dios no depositó la unción, no depositó el Espíritu Santo sobre nosotros solo para nosotros, sino que lo depositó para algo. En Isaías dice para dar libertad a los cautivos, y así como lo detalla en Isaías 64, ¿sí? Lo mismo en Lucas, ¿para qué? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos. O sea, Dios nos ha dado la unción para algo. No para tenerla para nosotros mismos, sino para trabajar, para alcanzar a otros, para bendecir a otros, para predicar, para orar por otros. Para eso está la unción en nosotros, ¿sí? ¿Y cómo lo llevo a cabo? Accionando. Accionando, poniendo por obra la fe, poniendo por obra su palabra, haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Para qué? Para alcanzar a otros. La unción requiere trabajo, sí. Demanda que hagamos algo, demanda que salgamos de nuestra comodidad para poder alcanzar a otros, para poder predicar su palabra, para poder llevarle el mensaje de salvación, ¿sí? Recuerde usted que la unción que está en cada uno de nosotros viene por gracia. Y la gracia es el favor de Dios, un favor que no merecemos, pero que está sobre nosotros. Y ese favor no solo es para nosotros, sino que es para alcanzar a otros, para formar a otros. Así como nosotros nos estamos formando de poder alcanzar a otros, predicando la palabra, hablando de Jesús a otro, esa formación nosotros debemos de darla a otro, como lo hizo Pablo con Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo que se esforzara en la gracia. ¿Sí? Aunque hoy vivimos en gracia, debemos de esforzarnos, ¿sí? Que la gracia es el favor de Dios inmerecido sobre nosotros, ¿sí? Dios nos llama a que con esa gracia, podamos alcanzar a otro. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Qué has recibido tú? Y yo hemos recibido salvación de parte de Dios. Que esa gracia nos lleve a alcanzar a otros, nos lleve a esforzarnos para que otros alcancen a Jesús, para que otros sean transformados, para que otros puedan llegar al propósito que Dios tiene para con sus vidas, ¿sí? Necesitamos la gracia de Dios para llevar a cabo esa unción que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, ¿sí? Necesitamos de la gracia de Dios para también llevar a cabo el éxito en nuestras vidas, ¿sí? El éxito no es una casualidad, el éxito es una conquista, es el resultado de un trabajo que hemos hecho, de algo que hemos alcanzado, pero esforzándonos y siendo valientes, ¿sí? El éxito de una persona no se radica en sus dones o talentos, sino cómo lo hacemos, porque podemos tener dones, podemos tener talentos, pero no los usamos, no alcanzamos a otros, no bendecimos a otros, ya que para eso son los dones y los talentos que Dios ha depositado en nuestras vidas. Pero es necesario que para llegar al éxito, lo que Dios ha depositado en nosotros, lo utilicemos y lo utilicemos bien a través de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Y con respecto al ser esforzados y valientes, hay una palabra que quiero agregar y es el ser perseverante. ¿Sí? No solo alcanza con ser una persona esforzada y con ser una persona valiente, sino con ser una persona que persevera a pesar de las situaciones, a pesar de lo que puede estar viviendo, a pesar de si tenga o no tenga, de que esté sano o no esté sano, de que vea o no el propósito de Dios sobre su vida. Dios nos llama a perseverar. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
todo lo que hagas para Dios no es en vano, ¿sí? Porque de todo esto Dios lo tiene en cuenta. Dios nos premiará o no de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho en la tierra, ¿sí? Pero quiero decirte algo, si perseveras, tu trabajo no será en vano. Recuerda que solo prospera aquello en lo que nos esforzamos, pero de manera perseverante, de manera continua. Si hay inconstancia, no nos desarrollaremos en algo. Si soy una persona inconstante, que no permanece, que hoy vamos a full con todo lo de Dios, pero mañana estoy desanimado, estoy triste, no quiero saber nada, quiero decirte algo. Eso es una inestabilidad que no va a prosperar, sino que te va a hacer retroceder. Lo mismo en la vida. Si de pronto tienes planes, tienes proyectos, tienes sueños, tienes metas, pero no eres una persona perseverante, por más que tengas el dinero, por más que tengas el contacto, por más que tengas todas las herramientas, si no eres constante, perseverante, esforzado y valiente, estas cosas no pueden llegar a un éxito en un emprendimiento, en un trabajo, en una familia. ¿Sí? Debemos de ser perseverantes y esforzados para poder alcanzar las metas, los proyectos, y ni hablar del propósito de Dios sobre nuestras vidas y sobre la tierra. ¿Sí? Recuerda que la recompensa al buen trabajo es más trabajo. Pues quien es fiel en lo poco es puesto en lo mucho, ¿sí? De pronto estás esforzándote, estás sirviendo a Dios, estás dando más de tu vida, más y más de ti, y te felicito. Pero dice que el trabajo, el esfuerzo, la recompensa de esforzarte va a requerir más esfuerzo y más trabajo. Eso significa que vamos haciendo bien las cosas. Recuerda que Dios buscó a la gente ocupada, ¿sí? Me imagino Pedro cansadísimo después de haber estado toda la noche tratando de pescar. Cansado, agotado. Pero Jesús vino por él porque Dios tenía un plan mejor para su vida. Esfuérzate, persevera, sé valiente, ¿sí? Y las cosas tendrán su recompensa. Todo lo que hagas para Dios tendrá su recompensa. Vence los miedos, vence la timidez, vence la vergüenza, ¿sí? Haz lo que tengas que hacer y quita toda excusa de tu vida. Posiblemente en algún momento de la vida te sientas cansado, te sientas desgastado porque has trabajado, porque has orado, porque te has esforzado, has salido del trabajo y te has presentado en las clases de la academia, posiblemente has hecho mucho más de lo que tus fuerzas dan, pero quiero decirte algo, esto tiene recompensa. Y de pronto, si te encuentras cansado, recuerda que nuestro cuerpo es un cuerpo mortal y que se desgasta día a día, pero Dios ha prometido renovar nuestras fuerzas. Mira lo que dice en Isaías 40, 28, 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él prometió dar fuerzas al que no tenga ninguna. Pero escucha esto, el que se queda sin fuerzas es porque ha estado trabajando, es porque ha estado esforzándose, es porque ha estado sirviendo a Dios, es porque ha estado entregando a Dios su tiempo, ha estado entregando sus fuerzas, ha estado entregando su dinero, ¿sí? A ese que se ha estado esforzando, dice la palabra, que a ese Dios
ha de renovarle la fuerza. No a los que no están haciendo nada, porque los que no están haciendo nada no están cansados, sí los que están trabajando. Recuerda que a todos los que él encontró estaban trabajando y Dios le renovó las fuerzas, le renovó los pensamientos y les dijo: manos a la obra, ahora sírvanme a mí. Esto lo hace Dios, multiplica la fuerza con aquellos que están trabajando, pero trabajando para Él, sirviéndole a Él. Si de pronto estás pasando por situaciones difíciles en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía, no dejes de servir a Dios. No dejes de servir a Dios por nada. Por más problemas que haya en tu vida, no debes de dejar de servir a Dios. Al contrario, es ahí cuando más debes de hacer tu esfuerzo para servir al Dios vivo. ¿Por qué? No solo porque esto va a venir con recompensa, sino que esto va a formar tu carácter y mi carácter en el momento más difícil de nuestras vidas. Ahí es donde Dios saca lo mejor de nosotros. Ahí es donde son pesados los corazones. Ahí es donde la mano de Dios, ¿sí? La mano de Dios se extiende para alcanzarnos, para bendecirnos. Ahí es donde vemos el poder de Dios glorificarse en nuestras debilidades, ¿sí? Por eso, si de pronto estás cansado, porque lo estamos, porque somos seres humanos más de una vez que nos cansamos, ¿sí? No te rindas, al contrario, renueva tus fuerzas en Dios, ¿sí? Esto forma tu carácter. Y otra de las cosas es que no se trata de ti, sino que se trata de Él. Ahí es donde ves la gloria de Dios y su poder manifestarse sobre tu vida. En tus debilidades, Él haciéndose fuerte. Ahí es donde Dios sale al encuentro. Es por eso que quiero animarte a que no te rindas, no dejes de servir a Dios por más problemas que puedas estar pasando, porque hay otro que necesita escucharte, hay otro que necesita que vengas con una palabra de salvación, con una palabra de vida que puedas sacarle de la situación que estás viviendo, ¿sí? Así que no te calles, no abandones, no pongas excusas, no dejes de servir a Dios. Sí, Él dejó palabras para ti. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús dijo que si estábamos trabajados y cargados, Él nos va a hacer descansar, ¿sí? Él es manso, humilde de corazón y debemos llevar su yugo, que es fácil y ligero. Te recuerdo lo que dije al principio: Dios no va a poner sobre ti una carga que no puedas llevar, ni sobre ti ni sobre mí. Él va a poner una carga que puedas llevar. Y escucha esto, y que puedas llevarlo con una actitud de gozo. Acompáñame en Deuteronomio 28, ¿sí? Donde hay una parte clave que quiero dejarte en este día, de la palabra del Señor, de la actitud con la cual debemos de servir a Dios. Estemos o no estemos cansados, tengamos fuerzas o no tengamos fuerzas, porque Dios ya nos dijo: venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Deuteronomio 28, verso 47, dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Dios nos manda a servirle con alegría y con gozo de corazón. Que el cansancio, la fatiga, el problema que puedas estar viviendo no te saquen el gozo y la alegría para servir a Dios. Al contrario, gózate, esfuérzate, que de esa carga y de ese problema o de ese propósito Dios se va a encargar, pero por sobre todas las cosas te va a formar y va a ver tu esfuerzo, tu valentía y va a tenerte en cuenta, que ese es otro de los puntos que quería mencionar. Desbaratando una mentira, obviamente, servir a Dios no es una carga. Servir a Dios es un privilegio, servir a Dios es una bendición. Servir a Dios se lo debemos todos aquellos que hemos sido comprados y lavados por la sangre del Cordero de Dios.
Recuerda que por gracia hemos recibido su salvación. Por gracia debemos de dar lo que Dios nos ha entregado. Dios te ha mandado a que seas esforzado y valiente para ganar a las personas para Él. Ha dejado palabra de aliento para que confíes en Él y trabajes perseveradamente hacia la meta. No te rindas, no bajes los brazos. Si tienes temor o te sientes débil, toma las promesas. Hay una promesa de Dios para todos los días de nuestras vidas donde Dios nos dice: yo estoy contigo, esfuérzate, yo te doy fuerzas, yo te levanto, donde Él dice que le extiende su mano a pesar de lo que podamos estar viviendo para sacarnos del hoyo en el cual hemos caído o nos hemos metido. Alguien va a consumir tus fuerzas, ¿sí? Alguien o algo las gastará. Procura que tus fuerzas se gasten en Dios. Procura que te quedes sin fuerzas, pero que estés cansado, pero de tanto servir a Dios, que tu tiempo sea invertido en el reino de los cielos, ¿sí? Soñar no cuesta nada, pero realizar esos sueños demandará tu vida, ¿sí? Pero que esos sueños sean en Dios, que esas metas sean en Dios, que esa vida la pierdas, pero la pierdas en Dios. La pierdas sirviendo a Dios, como Pedro, como Gedeón, como Eliseo. Dejaron a un lado sus cosas, y con esto no estoy diciendo que no trabajes o que no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay un orden de prioridades y ese orden va a traer bendición sobre tu vida y sobre tu casa. Ahora yo tengo una pregunta ya finalizando esta clase. ¿Eres una opción para Dios? ¿Será que Dios ve en ti una persona esforzada y valiente? ¿Será que Dios puede confiarte su mandato, puede confiarte su propósito en sus manos? ¿Qué es lo que Dios ve en ti cuando te mira, cuando te ve, cuando ve tu corazón? ¿O soy alguien de los que está lleno de excusas y le dice: no, Dios, todavía no es el tiempo? Dios, hoy no, me siento mal, hoy no voy a hablar, hoy no voy a predicar, hoy no voy a orar porque no estoy a gusto, no es mi día. ¿Qué clase de persona eres? ¿O eres de aquellos que dicen: yo soy esforzado y valiente, he aquí, mírame a mí, he aquí, envíame a mí, Señor, aquí estoy yo, háblame, yo te escucho? Yo sé que tú eres de esas personas que le dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿sí? Hoy quiero orar y bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Dios de los cielos, Señor, declaramos que esta palabra y esta enseñanza ha llegado y ha transformado la mente y el corazón, Señor, que hay pensamientos que están siendo cambiados, que hay prioridades que están siendo ordenadas, Dios de los cielos, que hay un orden, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, donde lo más importante es llevar a cabo tu propósito y hacer tu voluntad. Señor, quitamos de nuestro corazón todo egoísmo, quitamos de nuestro corazón toda excusa en nuestra mente, Señor, toda costumbre que nos llevó a la irresponsabilidad, al dejar de ser esforzado, al dejar de ser valientes. Señor, en este día echamos fuera todo esto que nos califica como personas no aptas para tu propósito. Dios de los cielos, declaramos en tu nombre, Señor, que toda excusa es inválida delante de tu presencia, que todo miedo, que toda timidez, que toda vergüenza, Señor, quedan desbaratados delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que no hay nada que pueda hacernos retroceder, ni cansancio, ni tribulación, ni prueba, Señor, que pueda hacernos retroceder en el momento de llevar a cabo tu propósito. Señor, te damos gracias por habernos escogido, por haber puesto tu mirada en nuestras vidas para llevar a cabo ese propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Dios de los cielos, en este día queremos decirte: heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estamos preparados, estamos listos, Señor, para llevar a cabo tu palabra, para predicar, para alcanzar a otros, para cumplir con ese mandato que tú nos has dejado. Señor, heme aquí, envíame a mí. Es lo que declaramos en este tiempo. Gracias, Dios, por tu amor, por tu salvación, por tu gracia, por la unción, por todo lo que nos has encomendado. Ayúdanos
a cumplir, a llegar a la meta. Señor, declaramos que las fuerzas son renovadas, que los valientes son despertados y que no hay otra prioridad que hacer tu voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y sea hecho sobre tu vida conforme lo has creído.